Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios porque nos acompaña en esta transmisión, mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, en este día quiero dar gracias a Dios porque podemos alcanzar a Dios en nuestros hogares, podemos orar, podemos tener comunión con Dios en nuestra casa. Y hermanos, qué bendición por esa oportunidad. Pero también, hermanos, oren porque pronto podamos reunirnos una vez como iglesia, una vez más para estar en la casa de Dios y, como dice su palabra, estar los hermanos juntos en armonía. Por lo pronto, en esta tarde le acompaño a que nos siga este mensaje. Le invito a tomar su Biblia ahí en casa, que usted en casa pueda tener la Biblia en sus manos. La palabra de Dios es la Biblia. De esta manera usted puede estar convencido de que lo que usted está oyendo está en la palabra de Dios y que no es porque yo lo diga, no es porque alguien más se lo contó, sino porque usted lo miró en la Biblia. Eso es una bendición, poder tener la palabra de Dios en nuestras manos, leerla y mirar que lo que alguien nos habla acerca de Dios no son ideas personales, no son ideas de alguien más, sino que es algo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces, esa es la confianza de la palabra de Dios y qué bueno que pueda tener una Biblia ahí en su mano. También le invito a que elimine cualquier distracción que pueda tener a su alrededor. No deje que nadie le distraiga, que nada le distraiga. Y acompáñenos hasta el final del mensaje. Le aseguro que Dios le va a hablar. No se pierda ni un momento de este mensaje. Acompáñenos hasta el final para que el Espíritu Santo trabaje en su corazón a través de todo el mensaje y usted pueda tener la confianza de que Dios le está hablando. Así que hacemos estas cosas porque queremos ser bendición y queremos ser alimentados a través de la palabra de Este es el mensaje que traigo en esta tarde. Es un mensaje de alerta, es un mensaje donde nosotros debemos estar, no nada más escuchar, pero poner mucha atención a lo que la Biblia nos dice. Quiero hablar acerca de 3 peligros que enfrenta nuestra generación. 3 peligros que enfrenta nuestra generación. Usted dirá, es que estamos viviendo tiempos peligrosos. Sí, en muchos sentidos, en muchos aspectos estamos viviendo tiempos peligrosos, pero es importante estar conscientes de que hay peligros, quizá no los vemos. Hay peligros que quizá ni siquiera sabemos y están a nuestro alrededor. Entonces, le acompaño a que nos siga en este mensaje acerca de 3 peligros que enfrenta nuestra generación. Si nosotros, hermanos, recordamos o analizamos la historia y estudiamos un poquito acerca de las catástrofes y eventos y desastres que son causados por el mismo hombre o por errores humanos, entonces podemos entender que muchas de estas cosas se podrían haber evitado si tan solo hubiéramos puesto atención o si se hubiera hecho caso a tiempo a las llamadas de atención, a las llamadas de alerta. Cuando vamos por las calles, hermano, escuchamos las sirenas de las ambulancias, los bomberos o las patrullas de policía y nos están alertando de que viene el vehículo y lo que normalmente hacemos cuando escuchamos, nos hacemos a un lado y dejamos que ellos pasen porque ellos nos están diciendo que hay una emergencia. El sonido de esa alarma, de esa sirena nos está diciendo que algo está pasando o algo está por pasar. Y así en nuestros tiempos, hermano, hay muchas señales a nuestro alrededor que nos dicen que algo está pasando. Hay muchas cosas que a nuestro alrededor nos dicen que hay peligro y nosotros muchas veces hacemos caso omiso. Por ejemplo, si miramos en la historia le voy a mencionar 3 ejemplos bien rápidos que usted seguramente conoce. ¿Quién no conoce la historia del Titanic? Esto fue real. El Titanic que se hundió en su primer travesía del puerto de Londres hacia Nueva York y se hundió. Y nosotros ahora lo conocemos, pero lo que realmente pasó pudo haberse evitado. Lo que pasó pudo haberse evitado. El segundo, se dice en la historia de esta historia real acerca del Titanic, que el segundo oficial llamado David Blair fue despedido antes del viaje inaugural. Antes del primer viaje del Titanic, este segundo oficial llamado David Blair fue despedido. Y el problema no es que lo despidieron y dejaron su lugar vacante. No, trajeron a alguien más que tomara su lugar. A alguien que les pareció a ellos más competente que David Blair. El problema no fue que no estaba alguien en su lugar. El problema fue otro.
El problema es que David Blair se llevó la llave del armario donde estaban guardados los binoculares. De tal suerte que en la noche más bien en que el Titanic impactó el iceberg, es porque ellos no tenían a la mano los binoculares que les permitían ver a la lejanía. Esto quiere decir que con estos binoculares que le permitían mirar y un poco más de atención, se hubieran salvado la vida a 1522 personas. Era necesario poner atención a ese detalle. Se pudo haber evitado. Otro ejemplo es el día de las Torres Gemelas. ¿Quién no se acuerda de septiembre 11? Todo parecía indicar que el gobierno de los Estados Unidos tuvo no una, sino varias advertencias de que se estaba planeando un ataque terrorista dentro de su nación. Usted puede investigar y se dice que hubo varias señales de alerta que en su momento se tuvo conocimiento de ellas, pero el problema es que no pudieron hacer nada o decidieron hacer nada o las agencias de inteligencia no supieron qué hacer con esa información. Sí tenían la información a su alcance, sí estaban apercibidos, sí había señales que les decían que algo iba a pasar, pero ellos no supieron qué hacer con esa información. Y qué terrible pasó, hermano, ese día, septiembre 11 del año 2001. ¿Quién no recuerda ese día? Pudo haberse evitado si se hubiera actuado a tiempo. Ahora, hay otro ejemplo. Los gobiernos del mundo culpan al gobierno de China por la contingencia a la cual estamos pasando acerca del COVID-19. Los gobiernos del mundo culpan al gobierno de China porque ocultó información importante acerca del virus. En otras palabras, ellos sabían, al menos eso es lo que se dice, que ellos sabían que tenían información valiosa, que si se hubiera difundido a tiempo, entonces hubiera sido diferente. El panorama en el cual estuviéramos viviendo hoy sería diferente, porque cuando se tiene la alerta, cuando se tiene la información, cuando se tiene el conocimiento de algo, entonces nos da la oportunidad de actuar. Otro ejemplo, los medios de comunicación en este día precisamente estaban culpando al presidente Trump por dirigirse en un principio a la enfermedad causada por el coronavirus como una simple gripe. Decía él en los días anteriores que no era para alarmarse, que se debía tener los cuidados que se tenía como si fuera una simple gripe. Pero ahora que se tiene la información y se entiende la gravedad del asunto, se necesita actuar. Entonces, si tomamos como ejemplo estos tres casos, el caso del Titanic, el caso de las Torres Gemelas, el caso del COVID-19, donde nosotros entendemos que sí había información, que sí se pudo hacer algo al respecto antes de que las cosas pasaron. Entonces también debemos aprender, hermanos, que en nuestra vida muchas veces tenemos información, muchas veces tenemos conocimiento de ciertas cosas y no actuamos. Es necesario que nosotros pongamos atención también a las verdades de la palabra de Dios. Es importante que estemos conscientes que la palabra de Dios nos habla de muchas verdades, nos da advertencias, nos da llamadas de atención, nos habla acerca de cosas que han de venir. La palabra de Dios es una llamada de atención. Nos habla muchas veces de cosas de las cuales debemos estar apercibidos, de las cuales nosotros podemos estar advertidos para que Dios trabaje en nuestras vidas, para que Dios haga algo en nosotros. Y si nosotros ignoramos simplemente las llamadas de atención acerca de la palabra de Dios, entonces vamos a pasar por situaciones que podíamos haber evitado. Vamos a pasar por sufrimientos de los cuales no habría necesidad. ¿Y cuál es la razón? Bueno, ignorar la palabra de Dios. Ignorar lo que Dios nos habla en su palabra, simple y sencillamente porque no hicimos caso. Hay tres peligros. Hoy quiero hablar acerca de tres peligros que enfrenta nuestra generación
los cuales debemos prestar atención para evitar sufrir después. Si nosotros vamos en la palabra de Dios a Mateo capítulo 11, como dije, acompáñenme en casa si usted tiene su Biblia. Mateo capítulo 11, y vamos al versículo número 15. Pero vamos a mirar desde el 12 para que podamos entender de qué está hablando el Señor Jesús. Pero dice, Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está hablando del Señor Jesús acerca de Juan el Bautista. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, este es aquel Elías que había de venir. Y en el versículo número 15 habla unas palabras, una frase corta pero muy significativa. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es que muchos van a escuchar, pero no van a hacer caso. Muchos van a oír con sus oídos, pero van a cerrar su corazón. Mucha gente quizá que está escuchando la palabra de Dios hoy, está cerrando su corazón. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que está diciendo el Señor Jesús, hermano, es que es nuestra decisión. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios una vez que la escuchamos? Es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos una vez que entendemos la llamada de alerta y que entendemos que hay una emergencia, que es necesidad de actuar? Entonces, es nuestra decisión. Dios no obliga a nadie. Por eso cuando Jesús predicaba estas palabras acerca de Juan el Bautista y todas las palabras de las cuales miramos a continuación, él dice esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendo es esto. Cuánta necesidad tenemos nosotros de estar atentos a la palabra de Dios. El mensaje del Señor Jesús sigue hablando acerca de esto, sigue diciendo, versículo 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Si nosotros miramos aquí estas palabras, el Señor Jesucristo nos está advirtiendo de peligros de esta generación. Está diciendo que vino Juan el Bautista y tenía una forma de ser y de predicar la palabra de Dios y la gente lo rechazó. Y luego viene Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, y la gente lo rechaza. Entonces dice, bueno, ¿a qué voy a comparar esta generación? Esta generación es semejante a los muchachos de la plaza que ellos dicen, hey, les tocamos flauta y no bailaron. Dice, endechamos y no lamentasteis. Esto quiere decir, bueno, les tocamos música de tristeza, de funeral, de velorio, y no lloraron. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice el Señor. Si de una forma no están contentos y de otra forma no están contentos, ¿qué está pasando? Y nuestra generación es muy semejante. Porque nuestra generación, hermano, es en muchos aspectos semejante a esta generación. Tenemos toda la información a nuestro alcance. Tenemos todo el conocimiento a nuestro alcance. Y sin embargo no tomamos decisiones. Así que el primer peligro que enfrenta nuestra generación es la indecisión. El peligro de no tomar decisiones. El peligro de ser apáticos ante lo que está a nuestro alrededor.
El peligro de mirar que algo sucede y ser muy desinteresados. El peligro de escuchar algo y ser muy lentos para recibirlo. Y no nada más para recibirlo, pero para actuar. La indecisión es causada por recibir información de diferentes medios. La indecisión es causada por recibir diferente información de diferentes medios. Por ejemplo, cuando gente está escuchando los noticieros y escucha información por acá y escucha información por acá y dice, bueno, es que yo ya no sé. Cuando estamos en un lugar donde una persona nos cuenta una cosa y otra persona nos cuenta otra cosa y nosotros decimos, bueno, ya no sé a quién creerle. Estoy indeciso. No tengo una decisión firme acerca de esto. Hay ejemplos muy claros. Con respecto a la palabra de Dios, mucha gente no toma decisiones. Mucha gente que se justifica diciendo, es que hay tantas religiones diferentes que yo ya no sé ni a quién creerle. Recibe información de un lado y de otro y no sabe a quién creerle. Ya no sé a quién hacerle caso, dirá otro, si a la religión o a la ciencia. No sé si hacerle caso a la Biblia o a la ciencia. La Biblia dice que Dios nos creó, la ciencia dice que nosotros venimos del mono. No sé a quién hacerle caso. El peligro de la indecisión. Hay diferentes ideas humanistas que solo ponen atención en las emociones y en las cosas de este mundo. Donde nos dice que lo más importante es triunfar en esta vida. Y hay gente que está escuchando eso y se deja llevar por estas cosas, pero cuando fracasa no sabe cómo arreglar su vida. Cuando le faltan las cosas materiales, porque fue enseñada que estas cosas son las más importantes, no sabe cómo actuar. Y cae en este peligro de la indecisión. Hay filosofías erróneas. Por ejemplo, la filosofía de la libertad de género. Estamos infestados en este día por esta filosofía donde se dice que la palabra de Dios, por ejemplo, dice que en el principio creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y hermano, ahora hay tantas cosas, tantas definiciones de mujer o hombre. Usted sabe de lo que estoy hablando. La ideología de la libertad de género. Y gente dice, yo no sé, yo estoy confundida. Creando confusión en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, en los niños, hermano. Esto es porque nosotros que tenemos información a nuestro alcance no tomamos decisiones. En la filosofía de la igualdad entre hombres y mujeres, y no me malentienda, tan valioso es el hombre como la mujer, pero Dios los creó diferentes. Esta es la naturaleza. Pero la filosofía nos dice, filosofías de este mundo nos dice que todos somos iguales. Y como digo, no me malentienda, somos valiosos delante de Dios. Tan valioso es la mujer como tan valioso es el hombre. Pero todas estas cosas crean en nosotros indecisión. Todas estas cosas hacen que nosotros no sepamos qué decidir, qué camino tomar, no sepamos qué pensar. Por eso dice el Señor Jesucristo, bueno, esta generación, si le tocan flauta, no bailan, y si les ponen música triste, si les endechan, no lamentan, entonces, ¿qué van a hacer? Cuando nosotros miramos o escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos las verdades de la palabra de Dios, muchas veces no damos respuesta y estamos indecisos. A veces decimos, es que yo no sé qué hacer, es que yo no sé qué creer. Escuchamos la verdad de la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, sabemos que el mensaje viene de Dios, lo leemos en la palabra de Dios y muchas veces pensamos, es que yo no sé. Se nos predica la palabra de Dios en la iglesia, leemos en casa, ahora por este medio podemos escuchar la palabra de Dios, la recibimos, la escuchamos y no hay decisión.
No deja que la palabra de Dios trabaje en su corazón. No deja que Dios obre en su corazón. Y no es porque Dios no pueda. Y no es porque Dios no quiera. Es porque nosotros no somos decisivos. No tomamos decisiones. El peligro de la indecisión. ¿Cuánta gente no ha dejado a Dios trabajar en su vida por no tomar decisiones? ¿Cuántos matrimonios no se han deshecho por no decidir seguir a Dios y su palabra? ¿Cuántos jovencitos se han perdido en los vicios, en las drogas, en el mundo, porque no han decidido seguir a Dios? Ya escucharon la palabra de Dios, ya escucharon el mensaje de Dios, pero no deciden por Dios. Y usted dirá, bueno, pero es que yo no sé qué decidir. Mira, la palabra de Dios es bien clara, léala. Es bien clara, léala. Lea la palabra de Dios, escuche lo que Dios dice. Mucho me temo que muchos no hacen decisiones por Dios. Sí reciben el mensaje, sí escuchan con atención, pero no deciden dejar a Dios trabajar en su vida. Mira, hay un ejemplo bien claro. Miramos aquí en Hechos capítulo 26. Esta es la historia del rey Agripa. El apóstol Pablo está presentando defensa del evangelio. Lo tienen preso al apóstol Pablo y lo ponen a declarar delante de Festo, un oficial, y luego lo ponen delante del rey Agripa. Y mira lo que dice Pablo. Capítulo 26, el libro de Hechos. El apóstol Pablo les está predicando el evangelio. Versículo 23. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí les está diciendo que Cristo iba a morir por la gente, que ya estaba escrito, que las escrituras decían que eso iba a pasar. Y entonces el apóstol Pablo dice, eso ya estaba escrito, así decía la Biblia, y es lo que sucedió. Cristo murió y fue sepultado y resucitó para anunciar la luz. O sea, para anunciar la salvación. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y quiero hacer una pausa aquí. Muchos piensan que los predicadores están locos. Muchos piensan que un predicador de la palabra de Dios está loco, pero dice Pablo, yo no estoy loco porque hablo palabras de verdad y de cordura. La palabra de Dios. Y luego dice el apóstol Pablo, pues el rey sabe estas cosas. ¿Delante de quién? Bueno, ¿quién era el rey? Agripa. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, dice el apóstol Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mira las palabras del rey Agripa. Agripa le dice a Pablo, por poco me convences para que yo sea cristiano. Ahora usted me está siguiendo, ¿cómo está este cuadro? Este cuadro está diciendo, por un lado está Festo, en otro lado está Agripa, el apóstol Pablo está en medio. Así lo imagino cómo está sucediendo. Entonces Pablo se está defendiendo delante de Festo. Festo le dice a Pablo, tú estás loco. Pablo le dice, no, yo no estoy loco, yo estoy hablando la verdad de la palabra de Dios. Así estaba escrito y así sucedió. Y luego se dirige a Agripa y le dice, yo sé que el rey Agripa sabe estas cosas. Él ha escuchado, él sabe de la ley de los profetas, él conoce la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, Agripa? Y Agripa dice, por poco y me convences. Por poco y me convences. ¿Y sabes qué pasó con esto? Ese por poco es la indecisión. Ese por poco es lo que tiene a mucha gente a un paso de cambiar su vida.
Ese por poco, esa falta de decisión es lo que tiene a mucha gente en el infierno ahora. Porque por poco confían en Cristo, por poco confían en la salvación, por poco buscan a Dios, por poco le entregan su vida, por poco le entregan su alma, pero no lo hacen. Por ese poco mucha gente está en el infierno, por la indecisión, el peligro de la indecisión. ¿Cuánta falta hace que seamos personas decididas a seguir la verdad? No a ser seguidores de hombres, pero a seguir la verdad. No a poner atención a fábulas de hombres, pero a poner atención a la palabra de Dios. El primer peligro que enfrenta nuestra generación es la falta de decisión. Volvemos a Mateo capítulo 11 y miramos aquí el segundo peligro. Mateo capítulo 11. En nuestra lectura estamos en el versículo número, leímos el 15, 16, 17, leímos el 18 y el 19 también, pero vamos a mirar el versículo 18 y 19 para que podamos entender. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Entonces, y vino Jesús, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En otras palabras, el segundo peligro que corre nuestra generación es tomar en poco la persona de Jesús. El segundo peligro es tomar en poco a Jesús. ¿Y qué quiere decir con tomar en poco a Jesús? Mira, mucha gente tiene ideas equivocadas acerca de quién es Jesús. Muchas personas cuando escuchan el nombre de Jesús, su mente piensa en religión. Ese no es el concepto correcto de quién es Jesús. Muchas personas cuando escuchan el nombre de Jesús, luego en su mente hay un conflicto porque piensan que Jesús está peleando y altercando en contra de las ideas que le han enseñado. Y lo más seguro es que sí, porque hermano, Jesús no es religión. Jesús no es enseñanza de hombres. Pero aún así hay mucha gente que tiene ideas equivocadas acerca de Jesús. Unos piensan que Jesús fue un buen hombre y nada más. Otros piensan que Jesús fue un buen maestro y nada más. Otros piensan que fue un profeta solamente o un buen profeta. Unos dicen que si tenía esposa, que si era María Magdalena, que si Jesús estaba de acuerdo con Judas para que lo traicionara, o hermano, que Jesús solamente vino a enseñarnos a morir. Son ideas equivocadas. E incluso hay quienes predican que Jesús y Satanás eran hermanos allá en el cielo y que hizo un plan Dios y mira todas estas cosas, y que Jesús decidió ser bueno y el diablo decidió ser malo. Mira qué cosas. Ideas equivocadas acerca de Jesús. Toman en poco la persona de Jesús. Hay unos que dicen que Jesús era un impostor. ¿Puede creer eso? Hermanos, nosotros estamos recibiendo mensajes por todos lados que atentan en contra de la persona de Jesús. Hollywood por un lado, religiones por otro lado, que minimizan a Jesús. O dicen que si Él era Dios y después ya no. Que si Él era un Dios y después ya no era Dios. Que si era Chuyito. ¿Cuánta gente dice Chuyito? Se refieren a Jesús como Chuyito. El niño Dios. El de allá arriba. Oh hermano, qué tremendo error comete la gente hoy en día. El peligro que tiene, el peligro en el cual caen de tomar en poco a Jesús. Algunos lo pintan como mujer. Algunos declaran o dicen que Jesús estaba loco. Como si estuvieran hablando de cualquier persona. Hermano, esta generación, especialmente en nuestros días, tiene un poco la persona de Jesús. Salen películas aquí, salen películas allá, donde dicen que Jesús no era nadie. Hermano, la palabra de Dios, la Biblia declara la grandeza de Jesús. Por eso si nosotros ponemos atención a estas cosas en esta generación donde dicen
que Jesús no es nada, deberíamos pensar dos veces y prestar atención a lo que dice la palabra de Dios acerca de quién es Jesús. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice que el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice que Él es Dios. En 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. Jesús fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne. En Judas versículo 25 dice: al único sabio Dios nuestro Salvador sea gloria e imperio y potencia por los siglos de los siglos. Al único y sabio Dios nuestro Salvador. Por eso cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, estaba diciendo somos un solo Dios. En Mateo capítulo 1, 23 dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es el Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo la gente dice que Jesús es una persona? Si la palabra de Dios dice Jesús es Dios. El peligro que corre esta generación es ser influenciada y tomar en poco la persona de Jesús. En Apocalipsis 22:13 dice que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Jesús es el todopoderoso. Nos falta tiempo para hablar acerca de Jesús es el creador. Pero quiero hablar acerca de Jesús es el Salvador. ¿Cómo puede una persona común y corriente salvar a alguien si no es Dios? ¿Cómo puede una persona que mucha gente tiene una idea equivocada acerca de él salvar a la humanidad si no es Dios? Por el contrario, Juan 1:29 dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 14:6 Jesús mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis versículo 5, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al único, hermano, Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús es el Salvador. Debemos de tener en cuenta que si algo creemos diferente y lo escuchamos en algún otro lado, es un peligro que estamos corriendo. Debemos de buscar la palabra de Dios y preguntar: ¿quién es Jesús? En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tiene ese poder. En Hebreos 9:28 dice que es poderoso para salvar a los que en Él esperan. Debemos de entender esto. Un peligro que corre esta sociedad, un peligro que corre esta generación es tomar en poco la persona de Jesús. Porque la Biblia declara que Jesús es Dios. La Biblia dice que Jesús es el Salvador. ¿Qué es lo que usted cree acerca de Jesús? ¿De dónde recibió esa enseñanza? ¿Quién se la dio? ¿Por qué no mira la palabra de Dios y se da cuenta? Yo dije, hay 3 peligros que le quiero enseñar hoy. El primero, el peligro de la indecisión. Por poco me decido. Decídase a buscar a Dios hoy. Decídase a obedecer a Dios hoy. El peligro de tomar en poco la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? ¿Sabe que la respuesta a esta pregunta es tan importante? Porque si Jesús fue solamente un hombre, entonces, ¿por qué hacerle caso? Pero si Jesús es el Hijo de Dios, y no nada más el Hijo de Dios, pero Dios con nosotros, Emmanuel, entonces Él merece todo nuestro respeto, nuestra adoración, nuestra admiración. Él merece toda nuestra devoción, porque Él es Dios. ¿Quién es Jesús para usted? Y el tercer peligro, el peligro de no arrepentirse. Mateo capítulo 11, seguimos en el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido.
Mira, ¿qué había pasado en estas ciudades? Jesús había hecho muchos de sus milagros. Y aún así no se habían arrepentido. Y en el versículo 21 dice así: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mira, lo que está diciendo Jesús aquí es que aún a pesar de haber mirado los milagros de Jesús, de haber presenciado el poder de Dios en ellos mismos, en su ciudad, haber sido testigos de la grandeza de Jesús, dice la palabra de Dios, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron, aunque Dios les había hablado de una y de otra manera. Por eso dice: ¿a qué compararé esta generación? Déjame decirle, esta generación es muy semejante. Porque de una y de otra manera miramos las señales y el poder de Dios. ¿Quién de los que estamos aquí podemos decir, yo no sé algo que Dios haya hecho? Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Dios ha hecho tantos milagros incluso en nuestra vida. Dios nos ha demostrado su poder una y otra vez. Poder y señales. Y aún así no hay arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y que nos habla y que nos dice: deja de hacer este pecado, deja de hacer el otro pecado, arrepiéntete, ven a los pies de Dios, ven a la presencia de Dios y ponte a cuentas con Él? Y escuchamos y como que nada pasa. ¿Cuántas veces usted que está escuchando ha escuchado que Jesús es el Salvador? A pesar de que entiende que necesita un Salvador, no hace a Jesús su Salvador. A pesar de que entiende que Jesús es el Salvador y que Él quita el pecado del mundo, no deja a Jesús que quite su pecado. El peligro de no arrepentirse. El peligro de pensar que todo está bien. El peligro de pensar que después tendré tiempo para arrepentirme. No sabe cuándo su vida va a terminar. No sabe. A pesar de entender y de escuchar la palabra de Dios, no se arrepiente. A pesar de entender que necesita un Salvador, no le entrega su alma. En el versículo 22 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. A pesar de saber que hay un juicio, o que hay un día de juicio. A pesar de saber que un día va a estar frente a frente delante de la presencia de Dios, no se ha arrepentido. No ha quebrantado su corazón, no ha doblegado su orgullo, no ha dejado a Dios trabajar en su vida. A pesar de saber que un día va a estar en la presencia de Dios. Tiempo ha que se hubiera arrepentido. Este es un tiempo para meditar. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? En mi matrimonio, con mis hijos, en mi hogar, en mi trabajo, en la escuela, en mi negocio. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Y por qué no lo ha dejado trabajar? Quizá porque está haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Quizá porque ya ha caído en estos peligros. Ya estos peligros han tomado su vida. En primer lugar, el peligro de la indecisión. ¿Por qué no se zafa de ese peligro de una vez? Y decide por Cristo. Y decide por Dios. Y decide por la palabra de Dios. Y decide obedecer a Dios. ¿Por qué no pensar quién es Jesús?
¿Por qué no dejar a trabajar a Jesús en su vida? ¿Por qué no le pide a Jesús que sea su Salvador si usted sabe que Jesús es el Salvador? ¿Quién es Jesús para usted? Antes que sea demasiado tarde. El peligro de no arrepentirse. Este es un buen día para que pueda meditar. Y si hay algo de lo cual se tenga que arrepentir, venir a la presencia de Dios. Arrodillarse delante de Dios. Ser honesto y decirle, Señor, perdóname. Me arrepiento. Antes que sea demasiado tarde. Vamos a quedar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque podemos tomar decisiones mientras tenemos vida, tenemos tiempo y mientras hay oportunidad. Hoy tenemos vida, tenemos tiempo y tenemos oportunidad. Tu palabra dice que esta generación es comparada a los jóvenes que no saben qué hacer, que no deciden. Es comparada a aquellos que toman en poco a la persona de Jesús. Y es comparada a aquellas ciudades que no se arrepienten. Estos son los peligros que enfrentamos. Ayúdanos a ser librados de esos peligros. Ayuda a quien está escuchando este mensaje a tomar decisiones, a hacer algo al respecto, a librarse de la indecisión, a tomar la persona de Jesús si no es algo que sea su Salvador, que lo reciba como su Salvador personal. Y si hay algo de lo cual se tenga que arrepentir, que doblegue su orgullo, que doble sus rodillas delante de tu presencia. Te damos gracias por hablarnos, por tu misericordia, por tu amor y por tu paciencia. En el precioso nombre de Cristo Jesús.